Centro Universitario Hidalguense Pachuca Hidalgo, licenciatura en Derecho, turno mixto, materia Teoría Económica con la catedrática licenciada Denise García López. Alumno Jesús Emanuel Campero Jaén. El tema que analizaremos es de Federico List. Federico List, economista alemán, nacido en Württemberg en 1789, quien murió en Austria en 1846. Inició su vida pública como defensor ardiente de las ideas liberales procedentes de la Revolución Francesa. Fue diputado en Württemberg desde 1820, pero sus críticas al régimen de aquel Estado alemán le llevaron a ser encarcelado en 1822. List fue liberado en 1824. Se exilió en los Estados Unidos de Norteamérica, tierra de promisión para los liberales europeos de la época. Allí se hizo rico explotando minas de carbón y, al mismo tiempo, maduró su pensamiento económico proteccionista, observando el desarrollo de la economía norteamericana. Regresó a Alemania en 1830 como cónsul de Estados Unidos de Norteamérica en Hamburgo y desplegó una intensa campaña propagandística en defensa de un modelo de nacionalismo económico consistente en poner las bases para un mercado nacional alemán. Sus ideas empezaron a tomar forma cuando se inició la construcción de una red ferroviaria alemana centralizada en Berlín y se hicieron realidad cuando, en 1834, se concertó lo que se llamó Zollverein, que es la unión aduanera de los diversos estados en que se hallaba dividida políticamente Alemania, a fin de formar un único mercado que, protegido de la competencia exterior por fuertes barreras aduaneras, sirviera de cimiento para la expansión de la revolución industrial en el país. Plasmó sus ideas en su obra Sistema Nacional de Economía Política, en la cual atacaba frontalmente las concepciones liberales abstractas y cosmopolitas de la escuela clásica británica. Sin negar la superioridad teórica del liberalismo, hizo profesión de fe nacional, en virtud de la cual Alemania estaría destinada a alcanzar un grado de desarrollo comparable al de Gran Bretaña, y para ello necesitaba de un periodo de proteccionismo que reservara el mercado interior a la industria naciente. Todo ello al servicio de un ideal de una unidad germánica y de homogénea continental a largo plazo. En Estados Unidos de Norteamérica se dedicó a escribir, convirtiéndose al poco tiempo en editor de un periódico. 2 años después de su llegada, publica el folleto titulado Esquema de la Economía Política Norteamericana, en el cual se declara partidario de la aplicación de un arancel proteccionista alto, tema que por entonces era de interés palpitante en el país vecino. La más famosa de sus obras es Sistema Nacional de Economía Política. El libro ataca las doctrinas que se refieren a la libertad de comercio de los clásicos ingleses, pero también se convierte en el catecismo de la teoría del proteccionismo. El sistema de Frederick List descansa sobre 2 ideas, nacionalidad y fuerza productiva. La nacionalidad, cada hombre forma parte de una nación, pero la prosperidad individual depende de la potencia política de la nación, es decir, a mayor potencia nacional corresponde una mayor prosperidad del individuo y viceversa. Esto es que si una nación tiene potencia en educación, ciencia, tecnología, económicamente o en Producto Interno Bruto, el ciudadano también va a tener la riqueza en estos factores. Pero si una nación tiene carencia en Producto Interno Bruto, tecnología, educación, el ciudadano también va a tener carencia de estos factores. Los grados de cultura que List distingue son 5: estado salvaje, pastoril, agrícola, agrícola manufacturero, agrícola manufacturero comercial. El ideal de una nación es llegar a este último estado, agrícola manufacturero comercial. Solo este le permite tener marina, colonias, comercio exterior, gran población, desenvolvimiento de artes y ciencia, independencia y poderío. La riqueza de un país no únicamente puede ser juzgada por su momento presente, sino que debe verse lo que al porvenir se refiere. Hay naciones que se juzgaron de ser pobres, pero en años futuros se convirtieron en potencias comerciales. Las fuentes de trabajo y economía deben estar salvaguardados. Según List,
el poder de crear riqueza es infinitamente más importante que la riqueza misma. Como ejemplo, la fábula que se atribuye a Esopo de la gallina de los huevos de oro. Tomándola como ejemplo, no es más importante los huevos que la gallina. Por ende, es más importante la gallina que nos permite producir los huevos de oro. De esta misma manera es más importante el poder crear riqueza que la riqueza misma. Agrega que la nación debe hacer el sacrificio y soportar la privación de riquezas materiales. Para adquirir fuerzas intelectuales o sociales, debe sacrificar ventajas presentes para asegurar ventajas futuras. Como ejemplo de esto, vemos el actual combate al huachicoleo en México, al robo de hidrocarburos. Esto vemos una privación momentánea de la comodidad de adquirir los hidrocarburos, pero esperamos que a futuro el presidente pueda invertir en fuerzas intelectuales y sociales. También señala que la nación debe aumentar sus fuerzas productivas, puesto que ellas son la base de la prosperidad nacional, tales como las instituciones morales y políticas, entre las que han de mencionarse la libertad de pensamiento, de conciencia y prensa, pero sobre todo la industria manufacturera, ya que ésta desarrolla por excelencia las fuerzas morales de la nación. El proteccionismo es una política comercial establecida por un gobierno que tiene como finalidad proteger la industria nacional ante la competencia del extranjero con la aplicación de aranceles o cualquier otro tipo de restricción a la importación. List plantea las siguientes características. 1. Se justifica cuando tiene como fin la educación industrial de la nación. 2. También se justifica cuando el país se encuentra retrasado en comparación con otra potencia manufacturera. 3. La protección ha de subsistir hasta en tanto las manufactureras estén lo suficientemente desarrolladas para que no les afecte la competencia extranjera. A partir de este instante, solo la estrictamente indispensable. 4. La protección no debe extenderse a la agricultura, debido a que el proceso de esta actividad depende, en gran parte, del progreso de las manufacturas. Además, en la agricultura existe una división natural de los cultivos entre los diversos países, la cual depende de las cualidades del suelo y que el proteccionismo trastornaría. Zollverein, que significa unión aduanera, se integra ahora con los principales estados alemanes, excepto de Austria, permitiendo que la industria adquiera un rápido impulso debido a la garantía de encontrar un amplio mercado nacional. El éxito está inspirado en la situación particular que en esos momentos guarda Alemania en cuanto a su industria. Como un ejemplo del proteccionismo extremo, List hace notar que Inglaterra cierra sus fronteras a los productos alemanes, tanto agrícolas como desde luego industriales. Pero Estados Unidos le traza el camino a seguir, camino que conocía muy bien. En efecto, Estados Unidos finca su industria a base de tarifas protectoras, con el objeto de evitar la invasión de mercancías ingresas. En otras palabras, se vuelve proteccionista. List señala que es menester reservar a los nacionales el mercado interno, es decir, que solo los productos industriales del propio país deben tener el privilegio de ser vendidos en el mismo. O de otra manera, ninguna mercancía puede entrar al país para hacer la competencia a la que el propio país se produzca. Conviene aclarar que esta situación no es indefinida, muy por el contrario, la acción debe limitarse exclusivamente a un tiempo determinado. ¿Cuál podría ser? Aquel que requiere el país para crearse su propia industria. A pesar de la influencia que ejercieron sus ideas económicas, sustento ideológico de la industrialización alemana y de su posterior unificación política, su avanzado liberalismo político se vio defraudado por la resistencia del antiguo régimen en Alemania. Siguió sufriendo persecuciones y dificultades, siempre al margen del mundo académico, hasta que decidió suicidarse.